curso de hoy trata sobre los Hyundai Next Gen, ¿vale? Los grabadores ZVR. Vamos a ver la configuración de los grabadores ZVR, ¿vale? Que es el 98% idéntica a los grabadores NVR Next Gen, ¿de acuerdo? Cambian solamente cómo añadir cámaras IP y ya está. El resto es exactamente lo mismo, ¿vale? Con lo cual vamos a ver la configuración de los ZVR y cuando acabemos de ver la configuración de los ZVR, os haré una pequeña explicación de lo que es la tecnología iSense en los equipos, que es muy sencillita, ¿vale? Es simplemente para evitar falsas alarmas. Pues vamos a conectarnos a un equipo, un ZVR, ¿vale? Y como siempre, cuando nos conectemos a un equipo, lo que nos va a pedir es el usuario y la contraseña. Recordad que la primera vez que os conectéis a un grabador, lo que os va a pedir es que le digáis una contraseña de administrador. En este caso ya la tenemos activada la contraseña de administrador, pues simplemente la introducimos. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Y lo primero que vemos cuando accedemos al equipo es el cuadrante con el número de cámaras que tiene el equipo. Vemos a la derecha el control de domos, en el caso de tener domos motorizados, para mover derecha a izquierda, hacer zoom, etcétera, etcétera, hacer presets, tours y demás. Y en la parte de izquierda tenemos los canales con el stream que queramos ver y el canal 0, ¿vale? El canal 0 nos muestra todos los canales en un solo cuadrante. ¿Vale? Esta pantalla la veremos al final un poco mejor y ahora nos vamos a ir directamente a lo que es configuración del equipo. Y dentro de configuración del equipo, lo primero que tendremos es la configuración local, es decir, la configuración del PC donde vamos a ver el equipo a través de web. ¿Vale? Lo primero que le diremos es cómo queremos que se conecte el navegador, ¿vale? El programa en sí, al grabador. ¿Por qué protocolo? Por TCP, por UDP, por multicast. Si queremos que siempre nos traiga el flujo principal primero o el flujo secundario, el subflujo. ¿Vale? Si el rendimiento de la reproducción, es decir, si va a ir equilibrada la fluidez o queremos más fluidez con pérdida de imagen o pérdida de calidad, o queremos ver mucha más calidad aunque la fluidez sea inferior, etc. Por defecto ya nos viene equilibrado. ¿Vale? Si queremos o no ver las reglas que hagamos en el VCA, ¿vale? Es las reglas del videosensor avanzado. El tamaño, si queremos que nos rellene todo el cuadrante de la cámara, que sea en formato 4 tercios o en formato 16:9. Si queremos cuando arranquemos el navegador automáticamente nos muestre o no las imágenes automáticamente en pantalla, en la vista en directo. Si sacamos una captura de foto, ¿en qué formato nos la va a sacar? Si JPG o BMP. ¿Vale? La clave de cifrado, esto es la marca de agua. Y después tenemos los archivos. Cuando bajemos un archivo, ¿dónde nos lo va a guardar en el PC? ¿Vale? Aquí le diremos la ruta. ¿Vale? Recordad que estas son las carpetas donde se descarga la grabación, las capturas de pantalla, etcétera, etcétera. Una vez hayamos configurado algún parámetro, guardamos. Lo siguiente que tenemos es la información básica del equipo. ¿Vale? El nombre del equipo, el número de dispositivo. ¿Vale? El número de dispositivo siempre va a ser el mismo en todos los equipos. No se suele usar nunca. ¿Vale? Anteriormente, en los equipos viejos, el número de dispositivo venía dado por el mando a distancia. Antiguamente, sabéis que los grabadores te venían con un mando a distancia, como la tele, ¿vale? Para controlarlo, pues aquí le decíamos el número de ID que iba a tener ese mando a distancia. Y como ya no tenemos, pues todavía está la ID de dispositivo. Tenemos el modelo, el número de serie, la versión de firmware, ¿vale? Versión de codificación, etcétera, etcétera, etcétera. En la versión de firmware podremos actualizarla remotamente. Simplemente darlo a actualizar. En este caso, este equipo no lo tenemos a través de internet, con lo cual no nos va a conectar. Dice que no hay ninguna versión. Lo siguiente que tenemos es el ajuste de hora, decirle la franja horaria en la que va a trabajar, si va a tener activado el servidor NTP, ¿vale? Si vamos a sincronizar manualmente la hora con la del PC y el cambio horario, el DST. Lo siguiente que tenemos es el RS485. ¿Vale? Este grabador tiene conexión de 485, ¿vale?
para conectar, por ejemplo, domos motorizados analógicos antiguos. Sabéis que los domos motorizados antiguos iban por bus de dos hilos, el 485. Pues aquí le podríamos configurar ese domo y decirle en qué protocolo va a trabajar, la velocidad, etcétera, etcétera. En el caso de ser una cámara TVI, ¿vale?, iría todo a través del cable coaxial, ¿vale?, que sería el UTC. Por eso, por defecto, cuando tenemos una cámara HD TVI, nos aparece directamente el protocolo UTC. Lo siguiente que tenemos es el modo de vista. ¿Vale? El modo de vista se refiere directamente a la salida del propio grabador. ¿Vale? ¿Qué resolución vamos a tener en la propia salida del grabador? ¿Vale? Y el modo de vista. Va a ser autoselección, es decir, si nosotros conectamos un VGA, nos lo va a detectar automáticamente, o va a ser por la salida de vídeo analógico. En este caso, este grabador tiene una salida de vídeo analógico, ¿vale? Nos va a autodetectar la salida. Y después tenemos simplemente información de las licencias que tenga el equipo, de licencias de software abierto. Son licencias, pues aquí nos muestra qué es lo que tiene el equipo de licencias, de código abierto. Recordad que ya un Linux embebido, pues aquí tendríamos la información siempre. Mantenimiento, lo que tenemos es reiniciar el equipo, podemos reiniciar desde aquí el equipo. Podemos restaurar todos los valores del equipo, excepto los parámetros de IP. Nos mantendría la IP, pero tenemos el por defecto que nos haría un restaurar todo a valores de fábrica, incluida la IP. Podemos exportar los datos del dispositivo o los de las cámaras IP que tengamos conectadas al equipo. Podremos importar esos archivos. Si los hemos sacado de otro equipo y queremos importarlo al nuevo, lo podríamos hacer. Y desde aquí podríamos actualizar manualmente el equipo. Le diríamos dónde está el archivo de actualización y lo actualizaríamos. Desde aquí tendríamos el registro o el log de eventos del equipo. ¿Qué es lo que hace el equipo en cada momento? Nos va a aparecer un tipo de información, qué es lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Todo lo que se haga en el propio equipo quedará reflejado aquí. Podremos buscar por todo, por tipo, etcétera. Y después tenemos el export de diagnóstico. Simplemente activándolo, lo que nos hace es cada X tiempo nos va a hacer un pequeño archivo de diagnóstico. De lo mismo que nos aparece aquí en el registro, nos lo va a dejar en un archivo. Automáticamente cada vez. Tenemos es la seguridad. Tenemos autentificación. Vamos a tener autentificación por web o por RTSP. Y los servicios de seguridad. Vamos a tener habilitado el SSH, las API, vamos a tener automáticamente que nos detecte la ocupación de canal, la cámara, una cámara IP, HTTP, RTSP, etc. Simplemente podemos activarlo o desactivarlo. Aquí le diremos cuántos canales analógicos tenemos y cuántos canales IP tenemos. En este caso, vemos que tenemos canal 1 como analógico, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y en cambio tenemos un canal digital, un canal IP, ¿vale?, que en este caso será el número 3. Ya está ocupado por una cámara. En este caso nos dice que es una cámara Hikvision. Tenemos esta administración de cuentas. Por defecto tendremos un usuario que es el usuario administrador, ¿vale?, el admin. Podremos agregar más usuarios. Podremos gestionar las preguntas de seguridad. Crearse preguntas de seguridad en el caso de que perdamos la contraseña. Podremos, a través de las preguntas de seguridad, recuperar la contraseña de administrador. También podremos exportar el archivo, ¿vale?, con la contraseña. Entonces, cuando perdamos la contraseña, podremos cargarle ese archivo con la contraseña que ya teníamos. Y en usuarios en línea, pues si tuviésemos más de un usuario que estuviese conectado al equipo, aquí nos aparecería qué usuario está conectado, desde qué IP, etc. Tenemos la red. Tenemos en ajustes básicos, pues le diremos cómo va a trabajar la tarjeta de red del equipo, 10.100.000 por defecto. Yo recomiendo siempre dejarlo ahí.
si va a trabajar en DHCP o le ponemos manualmente una IP. Y aquí es donde le pondremos la IP, la máscara y la puerta de enlace. También podremos habilitar, en el caso de que lo necesitemos o lo queramos, la puerta de enlace en IPv6. El MTU normalmente siempre es 1500, a no ser de que nos conectemos por PPoE. Entonces la operadora nos dirá cuál es el MTU. Y tenemos también los servidores de DNS. ¿Vale? Por defecto el equipo nos viene con los de Google, el 888, 8844. Lo podemos modificar. Después tenemos las de DNS. En el caso de que el grabador esté en una instalación donde tienen IP que varía, IP cambiante, ¿vale? Que es el 99% de las instalaciones, pues tenemos la posibilidad de generar un DDNS. Tenemos varios tipos de DNS. Tenemos el DIN DNS, que como veis es de pago. Tenemos el PIC-HUL, que también es de pago, el NoIP, que también es de pago. Y por último, el DNS by DNS. El DNS by DNS es gratuito para todos nuestros clientes. Simplemente accedéis a nuestra página web como usuario registrado y os vais a la opción de DNS Evolution. Y en el servidor, una vez registrados, podremos añadir equipos. Pues poniendo los datos aquí, el servidor de DNS, ya tendremos activado el DNS con ByDNS. Y solamente nos conectaríamos con este servidor de DNS. PPoE es en el caso de que tengamos una operadora que nos funcione a través de PPoE. Normalmente aquí en Europa muy poquitas lo hacen. Después tenemos los puertos que usa el equipo. Por defecto para el navegador web es el 80, para RTSP es el 554, para HTTPS, es decir, conexión segura a través de navegador, es el 443, y el puerto del servidor que es el 8000, que es el que envía las imágenes. Si vais a conectaros por DNS, recordad que como mínimo tendréis que tener abiertos dos puertos. El puerto del servidor y el puerto de navegador que vayáis a utilizar, o el HTTP o el HTTPS. Pero mínimo esos dos. Si os vais a conectar solamente por aplicación desde el móvil o desde el PC, aunque tengáis abierto el 8000 es suficiente. Y por último tenemos el NAT, que es en este caso el direccionamiento de puertos en el router automáticamente, en el caso de que el router tenga la opción UPnP. No recomendamos utilizar esta opción, porque a través de esta opción antiguamente ha habido problemas de hackeos en equipos de la competencia. Entonces no recomendamos habilitarlos. Siempre manualmente abrir los puertos necesarios, los mínimos necesarios. Después tenemos las opciones avanzadas. Y dentro de las opciones avanzadas, ¿vale? Lo que tenemos es, lo primero es el email. ¿Vale? Podemos crear un email, decirle una cuenta de correo de email, desde la cual el equipo nos vaya a enviar emails por determinados eventos. El vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el acceso a plataforma. A plataforma es lo que en otros equipos, en otros fabricantes llaman P2P. En este caso se llama acceso a plataforma y es tan sencillo como activarlo, ¿vale? Decirle un código de verificación, lo damos nosotros manualmente, de 6 a 12 letras, ¿vale? Que pueden contener letras minúsculas, mayúsculas y números. Una vez dado esto, guardamos. ¿Vale? Veremos que aquí en desconectar se nos pone conectado, ya lo tendremos registrado en el P2P. Después simplemente desde la aplicación de móvil o desde el ordenador nos conectamos a la cuenta y podremos ver el equipo. Es así de simple. No hace falta abrir puertos en el caso del acceso a plataforma. Después tenemos el HTTPS en el caso de que queramos verlo a través del navegador por HTTPS, aparte de marcar que lo podamos ver por HTTPS y utilizar el puerto HTTPS, tendremos que activarlo, el filtro, y decirle qué certificado HTTPS tendrá el equipo. Una vez se conecte con el navegador, ese navegador utilice ese certificado. Hay diferentes formas de crearlo. Podemos importar, crear, etc. Después tenemos otros, que es conexión a un programa de receptora de Hyundai que nosotros no traemos. Nosotros tenemos en nuestro propio
programa para receptoras que se llama Alarm Space. No hace falta tener activado nada en el equipo. Y después tenemos el protocolo de integración, algo importante. El protocolo de integración es el protocolo ONBIF. Esto es importante porque esta misma configuración que estamos viendo aquí también es aplicable a los NVR y también es aplicable a las cámaras IP Hyundai NextGen. Con lo cual, si queremos conectarnos, por ejemplo, a una cámara Hyundai NextGen, ¿vale? Y lo hacemos desde otro equipo, por ejemplo, un grabador DAHUA, tendremos que hacerlo a través de ONBIF. Y para ello tendremos que activar la opción de ONBIF, ¿vale? Y generar un usuario de ONBIF. Y ese usuario que generemos de ONBIF tendrá que ser administrador, ¿vale? Si generéis un usuario de ONBIF como usuario multimedia o operador, ¿vale? Tendréis limitado el acceso ONBIF, con lo cual, por ejemplo, si la cámara es una cámara motorizada y le decís que sea multimedia, lo único que vais a ver es el vídeo y no vais a poder mover la cámara, ni vais a poder hacer nada. En este caso, siempre administrador. Siempre os recomiendo crear un usuario de administrador para ONBIF. Con el grabador lo mismo, también podemos hacer que desde otros equipos se conecten al grabador y extraigan la imagen a través de ONBIF. Vídeo y audio es la codificación del equipo, la codificación de los canales. En este caso tenemos canal 1, que es analógico, nos dice que es a 4 megapíxeles, ¿vale? El flujo principal, como lo vamos a tener, y vamos a configurar el flujo principal, el subflujo, los parámetros de evento. En este caso, en el flujo principal, va a tener audio y vídeo, podemos decir que solamente sea vídeo, qué resolución va a tener, la tasa de bits, si va a ser variable o fija, que tenga, en el caso del variable, si constante nos deja seleccionar la calidad de vídeo, mediremos la velocidad de frames, las imágenes por segundo que va a tener ese canal, ¿vale? La velocidad máxima de bits que va a tener, contra más bits, más información guarda de esa imagen, con lo cual más resolución tendremos, mejor la podremos ver, ¿vale? Más nitidez. Y después tenemos la codificación, si queremos que sea el 264 o 26H, ¿vale? Perdón, el 265. El 265 siempre comprime más la imagen que el 264, con lo cual, con la misma velocidad de bits, tendremos más calidad, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y después tenemos la opción de activar el H265 Plus. Aún nos comprimiría mucho más. Una vez configurados los flujos, lo siguiente que tenemos es la información en línea de la cámara. En este caso es una cámara analógica, con lo cual no nos va a mostrar información, pero por ejemplo si fuese una cámara IP, entonces sí que nos mostraría información de lo que es. En este caso nos dice que la digital, la cámara IP, tiene habilitado el VCA. Después lo veremos. Y después tenemos el canal 0, ¿vale? En el que os he dicho que en un solo cuadrante vemos todas las cámaras en movimiento. Pues aquí le diríamos que ese canal 0 esté activado, le diríamos qué cantidad de información tendrá y qué cantidad de imágenes por segundo tendrá. Esto va bien cuando es un grabador de muchos canales, por ejemplo 16 o 32, y queremos ver todas las imágenes fluidas, por ejemplo, a través del móvil o a través de un PC en una instalación remota. Pues para no saturar la línea, lo que hacemos es utilizar el canal 0 y en un solo cuadrante vemos todo en movimiento. Tiene la pega de que no podremos seleccionar canal por canal para verlo en grande, pero podremos ver todos los canales en movimiento. Tenemos pues esa imagen. Pues los ajustes de brillo, contraste, saturación, por calendario lo podemos hacer, etcétera, etcétera. Podemos ajustar dónde va a ir fecha y hora en la grabación, nombre del canal, etcétera. O añadir texto sobrepuesto sobre la imagen. También tenemos la opción de enmascaramiento, ¿vale? de generar máscaras de privacidad. Simplemente lo activamos, le decimos dibujar área y generamos el área que va a estar enmascarada, que va a estar en negro. Tenemos son los eventos. Tenemos los eventos básicos,
los eventos inteligentes. En este caso, los eventos básicos, es la detección de movimiento, como es lógico, la cual activaremos o no. ¿Vale? Podemos activar el filtro de falsas alarmas o no activarlo. Análisis dinámico. Un ajuste un poquito más fino del detección de movimiento. Diremos la rejilla que va a ser sensible al movimiento, la sensibilidad que va a tener, en qué horario va a estar activada la detección de movimiento y qué nos va a hacer en el caso de detectar movimiento. Por defecto, lo único que nos va a hacer va a ser grabar el canal en el que haya movimiento. Le podremos decir pues, que nos dé un aviso, nos envíe un email, etcétera. Nos active una salida de relé del equipo. En bloqueo, que es en el caso de que nos manipulen la cámara, que la tapen, ¿vale? ¿Qué nos va a hacer el equipo? Pues lo mismo que en el otro lado, activaríamos, dibujaríamos el área que sería la que nos detectase que nos han tapado, ¿vale? El horario, cuando estaría activado y qué nos va a hacer en el caso de que detecte que nos han tapado. Después tenemos la pérdida de vídeo, en el caso de que tengas pérdida de vídeo de un canal, ¿qué nos va a hacer el equipo? Pues en qué horario va a estar habilitada esa pérdida de vídeo y qué nos va a hacer. Todo se basa en lo mismo. Hay una acción y hay una reacción, ¿vale? Las entradas de alarma, en el caso de que se active una entrada de alarma del grabador, ¿qué nos va a hacer el grabador en ese caso? Lo mismo, qué horario va a estar activado y qué nos va a hacer. Las salidas de alarma, lo mismo, en el caso de que se active la salida de alarma, ¿qué nos va a hacer? Y las excepciones, en el caso de que haya una excepción, por ejemplo, que el disco duro esté lleno, ¿qué nos va a hacer el equipo? O que hay un error de disco, que tenga conflicto de icono. Los eventos inteligentes. Buenos días. Los inteligentes depende del La señora. inteligentes dependen de la cámara que tengamos conectada al equipo. En este caso, una cámara analógica, pues lo único que nos permitiría, por ejemplo, sería la intrusión, por ejemplo, o no traspaso de línea. ¿Vale? Si le decimos que sea detección de rostros, pues nos va a decir que no. Le vamos a decir que detección de aparcamiento, pues nos va a decir que también que no. ¿Vale? Depende de la cámara que tengamos. Si le decimos la cámara, por ejemplo, la IP que hay conectada, tendremos, por ejemplo, no se ha detectado bien la cámara. Bueno, depende de la cámara que tengamos puesta, nos permitirá unas funciones u otras. Simplemente eso. Y desde aquí configuraríamos esas opciones. Siempre con una acción y una reacción. Cuando haga X cosa, ¿qué nos va a hacer el equipo? Tenemos el almacenamiento. Y lo primero que tenemos es el calendario. ¿Cómo nos va a grabar el equipo? El equipo nos viene acción continua. Podemos decirle que nos grabe por continuo, por movimiento, por alarma, por movimiento o alarma, por movimiento y alarma, o por evento. Eso lo podemos configurar uno por uno en todos, copiar, etc. Y también le podremos configurar la pregrabación, la postgrabación, ¿vale? Si nos va a grabar el flujo dual, es decir, nos va a grabar stream principal y stream secundario, o solamente el stream principal, etc. ¿Vale? Y aquí tenemos también el tiempo para la ley de protección de datos, cuánto nos va a grabar el equipo. Si decimos aquí 15 días, solamente nos va a grabar 15 días. Y si nos va a grabar audio, no. ¿Vale? La pregrabación y la postgrabación solamente están disponibles en el caso de que grabemos por movimiento, por alarma o por evento. En ese caso siempre tendremos una prealarma, un pretiempo, ¿vale? Que serán por defecto 5 segundos. ¿Vale? Mientras se produzca el evento va a estar grabando el equipo y una vez termine de producirse ese evento nos va a seguir grabando, es decir,
va a seguir grabando otros 5 segundos más. Aquí podremos aumentar el tiempo o disminuir. Después tenemos la gestión del almacenamiento, es decir, cuántos discos duros tenemos en el equipo, ¿vale? Y desde aquí podremos seleccionarlos, podremos formatearlos el equipo, que solo sea lectura y escritura, que sea solo lectura, que sea de redundancia, es decir, que si tenemos 2 discos duros, nos graben lo mismo uno que en el otro. Desde aquí podríamos decir al equipo que nos grabe en un disco duro de red, en un NAS. Le diríamos la dirección del servidor y la ruta del archivo donde tiene que guardar. Una detección del equipo para si nos da errores el disco duro, para saber exactamente qué le está pasando al disco duro. Esto es la sección de Smart y después tenemos la detección de sectores. Podemos iniciar una lectura del disco y nos va a detectar si tiene algún sector dañado el disco, en ese caso lo marcaría y en la grabación cuando llegue a ese punto lo saltaría, para que no nos dé errores el disco duro. Y también le podemos decir al equipo que nos grabe en la nube, pero nos va a grabar solamente por evento. ¿Vale? Nos va a grabar solamente por evento, es decir, o por detección de movimiento, o por ejemplo por cruce de línea, etcétera. Pero solamente por evento, no graba en continuo en la nube. Pero sí nos va a grabar por evento. Tenemos varias opciones de nubes. Por defecto, tenemos OneDrive, tenemos el Google Drive y el Dropbox. Simplemente seleccionamos el que nos interesa, le damos a obtener, ¿vale? Nos van a enviar un código, ese código es el que vamos a poner aquí, autorizar al grabador a grabar en la nube, le diremos la información de la cuenta, etcétera, y le diremos de qué cámaras o de qué cámara queremos que nos grabe. Y sobre todo habilitar la carga de eventos, es decir, que habilitamos que suba la grabación de ese evento. El equipo no os va a sobreescribir el almacenamiento en la nube, es decir, cuando se os llene el disco duro del Google Drive, por ejemplo, se va a quedar lleno y no va a poder seguir grabando el equipo ahí. Tenerlo en cuenta. El equipo os va a ir grabando ahí, pero no os va a borrar nada del Google Drive, simplemente os va a ir almacenando. Vais a tener que ser vosotros quien acceda al Google Drive e ir borrando archivos viejos. No os vais a quedar sin almacenamiento y el equipo va a seguir enviando información, pero no se va a grabar en el Google Drive, porque va a estar lleno. Tenemos ajustes avanzados de almacenamiento, simplemente es calendario de vacaciones. Podemos generar un calendario de vacaciones y decirle que durante X tiempo pues nos grabe de una forma diferente a lo que está habitualmente grabando. Imaginad, por ejemplo, que es una tienda que le decimos que de lunes a sábado grabe de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en continuo, por ejemplo, y que después, a partir de esas horas, de 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, pues grabe por un movimiento, por ejemplo, porque no hay nadie y nos interesa más que ahorre disco. Pues pues en verano, por ejemplo en agosto, que están de vacaciones, pues le podremos generar un calendario y decirle ese mes de vacaciones, en lugar de grabar continuamente todos los días que no va a haber nadie, pues me vas a grabar todo ese mes en movimiento, porque no va a haber nadie, voy a ahorrar disco y así podré seguir teniendo grabaciones cuando vuelva de vacaciones. Lo podemos hacer, ¿vale? Podemos generar tantos calendarios de eventos de vacaciones como queramos. ¿Vale? Y en otros, pues le podemos decir, si vamos a habilitar el modo de inactividad del HDD, ¿vale? Esto es que si tenemos varios discos duros, cuando esté trabajando en uno de esos discos duros, el otro se va a quedar en inactividad, es decir, para ahorrar energía se va a parar. Y después tenemos la sobreescritura. Por defecto el equipo viene que sobreescriba en el disco duro. Cuando llena el disco duro, comienza a borrar lo más antiguo. Eso por defecto ya viene. Si lo desmarcamos, ¿vale? Lo que le estamos diciendo al equipo es que cuando llenes el disco duro, para de grabar. Es decir, paquetes X minutos. Por ejemplo, yo sé que voy a grabar por continuo, pues le puedo decir, por ejemplo, que cuando grabe por continuo me haga paquetes
15 minutos. Cuando yo vaya a la búsqueda, voy a poder buscar por paquetes de 15 minutos. O podemos decir, por ejemplo, paquetes de 1 hora. Si decimos paquetes de 1 hora y vamos a buscar el día 3, pues el día 3 tendremos 24 paquetes. Pues serán las 24 horas. Aquí le podemos decir el tamaño de cada paquete en minutos. Tenemos la detección de vehículos. En este caso, imaginad que tenemos una cámara IP, por ejemplo la IU444, que nos permite la detección de vehículos. Nosotros conectaríamos aquí la cámara y le diríamos que nos detecte los vehículos. Nos detecte la matrícula y mirar si está en la lista blanca o en la lista negra. ¿Vale? Y, bueno, por ejemplo, si los que están en la lista blanca, pues decirles que puedan entrar. Nos abra, por ejemplo, que se active el relé de grabador y nos abra una barrera. O los que marquen que estén en la lista negra, pues que no se abra esa barrera. Podemos decir, por ejemplo, bueno, en este caso como no tenemos cámara nos aparece esto, la abreviatura de la provincia. ¿Vale? En este caso, si tuviésemos provincias aquí, como las matrículas actuales no tienen provincia, como las antiguas, pues esto no nos serviría, ¿vale? Pero en algunos países, como Francia, pues sí van por provincia, ¿vale? Y aquí cargaríamos el archivo, etcétera. En el caso de que nos detecte esa matrícula, ese vehículo, ¿qué nos va a hacer? Una salida, etcétera. Configurar la imagen de esa cámara, decirle qué cámara va a ser, pues yo a generar. En el caso de que tengamos una cámara, que sea lectora de matrícula. Y después tenemos las VCA, que en este caso no tenemos ninguna cámara que nos permita el VCA, IP. En el caso de tener una cámara con VCA, nos activa ya el VCA y lo podríamos generar aquí. La única diferencia entre los ZVR, que es este, y los NVR, es la forma de añadir cámaras IP. ¿Vale? Que en los NVR nos aparecería la opción de añadir las cámaras IP. Es simplemente eso. Pues esto sería lo que es la configuración de un ZVR. Obviamente os viene configurado todo, ¿vale? Es conectar cámaras analógicas, cámaras HD, ya podríamos estar funcionando el equipo. No hay que hacer nada. En vivo, que os he comentado antes, ¿vale? Y en la vista en vivo tendremos que podemos elegir el flujo principal o el subflujo. Elegimos el flujo principal, pues tendremos el flujo principal de ese canal. Activado el canal 0, pues también podríamos activar el canal 0. El canal 0, como os he dicho, nos muestra en un solo canal todos los canales. Con lo cual, tenemos la ventaja de que en un solo canal veríamos todo. Selección de cuadrantes, 4, etcétera. Tenemos la selección de stream principal o secundario para todos los canales. En el caso de que tengamos alguna cámara con audio, activar el audio. ¿Vale? O poner en panorámica si tenemos alguna cámara que sea panorámica. Después tenemos que nos muestre todo, hacer captura de pantalla del canal que está seleccionado, hacer zoom digital sobre el canal que tengamos que queramos hacer el zoom, grabar en vídeo
ese canal que estemos seleccionando, nos lo estaría grabando en el PC, ¿vale? Nos diría la ruta. Podríamos pasar de cuadrante en cuadrante, silenciar o no el audio para escuchar y poner en pantalla completa. De domos que tenemos como siempre. Pues en reproducción, como siempre, tendremos marcados a la derecha en el calendario en color azul los días que haya grabación. Vemos qué stream queremos sacar la grabación. Color secundario. ¿De qué canal? Buscar y nos buscaría ese canal. Vemos aquí abajo que está todo en verdecito, con lo cual hay grabación continua. Seleccionamos la hora, le damos a reproducir y nos estaría reproduciendo. Y como en todo, podemos ampliar, reducir, podemos ir más rápido, más despacio, pausa, parar la reproducción, cambiar el cuadrante. Vamos a hacer inteligente, intrusiones, otros pasos de línea, etc. Podemos parar todo, hacer captura de foto, hacer un clip de vídeo, ¿vale? Yo clico aquí y me desplazo hacia aquí. Le vuelvo a dar, ¿vale? Me dice que el vídeo ya está conseguido. ¿Vale? Ya me lo estaría descargando a la carpeta que yo le he dicho antes en configuración que me la descargue en el PC. Podemos hacer zoom, el audio o directamente descargar el archivo entero. Nos descargue directamente el archivo entero en el PC. Podemos ir y decirle por fecha. Canal queremos total, desde qué día hasta qué día, que nos lo descargue directamente en el. Imagen, exactamente lo mismo que hemos visto, que es la descarga. Queremos de qué canal, qué vehículo queremos descargar, ¿vale? Qué matrícula, si queremos buscar por matrícula, y nos buscaría todas las matrículas que haya encontrado en el equipo. ¿Vale? Imagen realmente sería matrículas, por decirlo de alguna forma, para buscar por matrículas. El equipo no tiene mucho más. A ver el iSense. Compartir la pantalla. A ver, os voy a explicar un poquito qué es la tecnología iSense. Bueno, pues ¿qué es el iSense? Pues es un deep learning, ¿vale? Es un aprendizaje profundo. ¿Vale? Tenemos un procesador con un coprocesador de inteligencia, que lo que hace es analiza la escena y nos permite generar eventos mucho más útiles de lo que realmente anteriormente teníamos. Es muy sencillo. Los equipos actuales lo que hacían era simplemente detectaban los objetos en movimientos y ya está.
Cualquier cosa que se moviera era lo que detectaban, ¿vale? Si se movía una rama, pues detectaban la rama. Si se movía una persona, detectaban la persona. Entonces teníamos muchas falsas alarmas, ¿vale? En receptora, por ejemplo, si teníamos un equipo conectado por detección de movimiento, tendrían que estar pendientes de que no fuesen falsas alarmas. ¿Vale? En definitiva, había muchos recursos. Con el iSense, ¿vale? Lo que tenemos es, lo primero que nos va a extraer los objetos, nos va a decir qué es cada cosa. Podemos extraer señales de humanos, de vehículos o vehículos y humanos, ahora veremos lo que es. Tendremos también una discriminación de falsas alarmas, nos va a bloquear esas falsas alarmas y nos va a detectar solamente aquello que queramos. ¿Vale? Y tenemos una búsqueda rápida por los objetos que queramos. ¿Cómo lo hace? Pues detecta la alarma, ¿vale? Tenemos un chip que es el que analiza todo, después tenemos el chip de inteligencia, ¿vale? Que es el que gestiona todo, el que dice qué es cada cosa. Y por último, este chip lo que hace es discriminar. Y dice, yo he detectado humano, yo he detectado vehículo y he detectado otras cosas que no me interesan. Básicamente es esto. Entonces, ¿qué hace? Pues cuando detecta un humano, el equipo nos va a decir que es un humano. Y cuando detecte un vehículo, nos va a decir que es un vehículo. ¿Vale? Aquí hay un pequeño vídeo, voy a poner un pequeño vídeo para que veáis cómo detecta. Simplemente tenemos la cámara y le hemos dicho que nos analice vehículos y personas. Cuando detecta una persona, nos marca la persona. Y cuando detecta un vehículo, nos marca el vehículo. Nos va identificando cada cosa por separado. Es así de simple. Con lo cual, esto nos da a que tengamos un filtro para las falsas alarmas. Nos va a mejorar la precisión para detectar vehículos y personas, que sí que nos van a dar la alarma, y el resto de cosas es lo que realmente queremos discriminar, aquello que no nos interesa. No nos interesa que se mueva una rama, pero sí si alguien pasa por detrás de esa rama, por ejemplo. ¿Vale? Si una persona pasa por detrás de la rama, me interesa detectar a la persona y no a la rama que se mueve. La inteligencia del iSense nos lo permite hacer. ¿Cómo se habilita? Pues muy sencillo. Esto es una captura de pantalla de lo que es el propio grabador a través de un monitor. Simplemente lo que haríamos sería decirle qué nos va a detectar, si línea o intrusión, ¿vale? Y qué tipo de objetivo queremos que nos detecte, ¿vale? Humano, vehículo o los dos, vehículo y humano. Es tan simple como eso. Le dibujamos en este caso, en esta captura, como veis, se le dice que se va a ser una intrusión, se genera el cuadrante de la intrusión, ¿vale? Y se le dice que queremos que detectar en esa zona. Solamente vehículos, solamente humanos o vehículos y humanos. Lo tenemos esto generado y está funcionando el equipo y guardando. En la búsqueda podemos decirle que nos busque por humano, que nos busque por vehículo, ¿vale? O, por ejemplo, que nos busque las falsas alarmas que haya habido. También se lo podemos decir. Por ejemplo, os va a mostrar vehículos y humanos, ¿vale? En este caso, vamos a la grabación y buscamos, en este caso, por humanos. Creando archivos, que esos archivos después los podemos seleccionar y reproducir. De por medio ramas y demás, obvia esas ramas que se mueven, nos va a detectar aquello que le hemos dicho, vehículos o personas. ¿Vale? Y ahora os mostraré uno para que veáis que también el equipo es capaz de irnos a buscar las falsas alarmas que ha detectado y que las ha descartado. Porque también detecta las falsas alarmas. Lo que pasa es que identifica si es persona o vehículo y si no es ninguna de estas,
las desecha y las marca como otro tipo de evento. Todo esto que vemos en pantalla serían las falsas alarmas, hojas que se mueven. Si reproducimos, veremos que esas alarmas se mueven. Sí, permitir hacer una acotación mayor que si fuese una detección de movimiento normal y convencional. ¿Tiene alguna pregunta? Con la versión actual, sí, pero con la siguiente versión del, de firmware del equipo, que está en nada, este hasta aquí, ya será compatible también con Google y con Chrome. Bueno, con el Chrome, vaya. Es posible conectarle un 3G o un 4G. Es un router que sea 3G o 4G. Yo sé que la competencia de Ajua sí que permite conectar por pincho. De momento los Hyundai no. Diferencia, hemos intentado que se parezca lo máximo posible a los Hikvision. Parece que la interface, por lo menos para mí, es más, me gusta mucho más, es más intuitiva y es mucho más fácil de programar que no un Dahua, por ejemplo. Pasas alarmas, no, simplemente te las discrimina y ya está, no hacer, decirle qué tipo de fase alarma va a ser. Tú le vas a decir que te detecte humanos y te va a detectar humanos. ¿Vale? Y el resto que detecte para él va a ser falsas alarmas. Si dices que detecte humanos y vehículos, él te va a detectar vehículos y humanos. Y el resto para él van a ser falsas alarmas. Es, es una detección de movimiento, por decirlo de alguna forma, entre comillas, mucho más avanzada que la que había actualmente. No os penséis que es un análisis de vídeo puro, ¿vale? Un equipo de gama alta, ¿vale? Porque no lo es. Si pasa, por ejemplo, yo qué sé, pasan dos coches juntos uno detrás de otro, a lo mejor lo detecta como vehículo. O si pasan un montón de gente junta, lo detecta como un vehículo. ¿Vale? Pero sí que es una buena ayuda. ¿Discrimina mascotas? Sí. El Deep Learning lo que hace es, te genera, te va a detectar por la forma del objeto de andar y demás, te va a detectar una persona y no te va a detectar un animal. Eso te lo hace. Otra cosa es que, por ejemplo, sea un animal y vaya a dos patas. Un perro que vaya a dos patas, pues te lo va a detectar como persona. Eso es. Pero sí, por la forma de caminar y demás, te lo detecta como persona. Lo hemos probado con aquí, bueno, habéis visto la cámara que tenemos hacia afuera, pasa gente con perros y demás y detecta a la persona y no detecta a los
Supongo que doy por sentado que habéis instalado algún Hyundai antes, ¿vale? Los Hyundai funcionan diferente al resto. Tienes una Q, cuando lo añades a una app de móvil, lo añades como administrador. Y el primero que se conecta, ¿vale? Es el, por decirlo de alguna forma, el administrador de todo. Si alguien más intenta conectar, por ejemplo, por plataforma, le va a decir que no, ¿vale? Lo que tiene que hacer ese administrador es enviar invitaciones para que el resto se puedan conectar. Con lo cual, si tú envías invitaciones como administrador, todo lo que reciba el administrador también lo van a recibir el resto de móviles. Con lo cual, si tú configuras una notificación en el administrador, el resto también van a recibir la notificación. Es una buena forma de tener controlado todo. Por ejemplo, en un Dahua, cualquiera escaneando el código QR y sabiendo la contraseña se puede contar al equipo. De esta forma es más complicado. Tienes el administrador te tiene que dar permiso para que tú lo puedas ver. Es un mayor control. Mediante el móvil, si lo haces a través de la plataforma, no tienes que abrir ningún puerto. Vas a conectar a través de DNS o de IP. Vas a abrir el puerto, en este caso el puerto del servidor, que es por defecto es el 8000. Se puede cambiar. Con el mismo nivel de acceso depende de si el administrador, cuando le hace la invitación, le dice que sea administrador o no. El administrador le puede decir puede hacer una invitación y decirle a ese usuario que invita que solamente puede haber cierta cámara y durante un horario concreto. El administrador es el que tiene el control total. Depende de. Se crea como administrador, es el instalador, pues depende de la empresa que tengáis y de si el instalador es un empleado o es el dueño de la empresa. Si es de cara al cliente final, no creo que haya ningún problema. Y gestiona el cliente final en la administración. Pregunta, si lo ponen off el push. Si no lo sé, de memoria no te lo solución. Pero me lo apunto. Tenemos un mail con la respuesta. Lo miro y os. Ser comprometido. Bueno, en tal caso lo que se puede hacer es desvincular ese grabador de esa cuenta, ¿vale? Generar otro código de verificación en el grabador y vincularlo a otra cuenta. Y ya sí, los que tuviesen cuenta con el anterior ya no podrían conectarse. Arrastra el resto. Depende de hasta dónde. Tú cuando haces la invitación le dices qué es lo que va a hacer el resto. Si alguien coge la contraseña de administrador
y elimina las invitaciones, sí, que se verán afectados al resto, pero si no, no. En el caso de que se haya afectado es lo que os he dicho. Eliminar la cuenta, generar otro código de verificación en el grabador y vincular el grabador a otra cuenta. Más de un administrador, en el propio grabador sí. Más de un administrador. Recordar que en el propio grabador el admin no se puede eliminar. Siempre va a estar ahí. De cara a los móviles, el que se conecta primero, el que genera la primera conexión, vincula su cuenta el equipo por primera vez, es el que gestiona todo de ese equipo. Gestiona las conexiones a través del móvil. La redundancia es que, bueno, es un RAID, es un RAID. Tendremos dos discos duros, uno lo tendremos como lectura y escritura y el otro lo tendremos como redundancia. Lo que nos va a hacer es, nos va a escribir lo mismo en un disco y en el otro. Que tengan, soporten más de dos discos duros. Que los Hyundai Next Gen que soportan dos discos o más, 2, 4, 8, te permiten hacer el espejo, que es la redundancia. Recordad también, como os he dicho antes, que tenemos en el grabador la opción de grabar en la nube. Yo creo que es algo muy interesante, pues os permite no solo grabar en el grabador, sino que enviar también grabación a la nube, por eventos. Esto va muy bien cuando queremos tener, cuando es un sitio donde normalmente nos pueden destrozar el grabador o llevárselo, etcétera, tener un respaldo en algún sitio. Y eso para mí es interesante tener un respaldo en la nube. Equipos como los Dahua, por ejemplo, no, de momento no pueden hacerlo. Hyundai Next Gen y cámaras IP Next Gen. ¿Hay más preguntas? Lo dejamos ya aquí. Recordad que este curso que hemos hecho también se va a poner en YouTube, en el YouTube de Baidemes. Ahí lo tendréis también ahí por si queréis volver a mirarlo, cualquier cosa. Y si necesitáis alguna cosa, pues ya sabéis, podéis llamar al servicio técnico de Baidemes, bien por teléfono, bien enviando un WhatsApp o
o por correo a recepcionsat@binance.com. Un saludo a todos, gracias por haber estado aquí.